Yo soy tu consentida. Consentida Internacional está presentando La vida es un poema. Radio Consentida Internacional. Con rumbo cierto, con o sin viento a favor. La vida es un poema. Quieres un magnífico día. Este es un día maravilloso. Tu mentalidad positiva. Acalla las evasivas del pesimismo. La fe te abre amplios y prometedores horizontes. Haz hoy con tu actitud mental positiva. Con su grata compañía, aquí partimos hacia la ruta que nos proponemos recorrer. La vida es un poema. Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos ya en la programación de La vida es un poema. Qué bonito llegar ya el viernes. Estás concentrados con los mejores amigos de lo que es la poesía. La gente que se prepara cada día para hacer esos versos maravillosos que nos agrada constantemente escucharles. Apuntes, nostalgias de mi ciudad, que se siente uno feliz cuando escribe. En cualquier parte de la ciudad de Quito, en cualquier provincia de Ecuador que es tan bonita. De músicos y poetas y locos, todos, absolutamente todos, tenemos un poco. La poesía de siempre se va a hacer presente con este nombre. La vida es un poema. Sigue vigente a través de la programación de Radio La Consentida Internacional. Saludos en New Jersey, New Brunswick, Elizabeth y el pueblito grande que es de Dover, que grandes amigos tenemos ahí. Y este momento vamos a aparecer ya en imagen con nuestra María Luisa Gómez Coello, la voz consentida de la noche. Jorgito Santori, que conduce la programación de esta noche. Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Excelente momento para recibirles. Un poquito más adelantado que el horario normal, 20 horas. ¿Por qué será? Porque hay una reunión con Germancito Grijalva, Roberito. Muy buenas noches, Jorgito. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido Marco Vinicio, María Luisa, qué gusto saludarte vos desde Suiza, desde un mundo totalmente distinto al de nosotros. Te abrazo fraternamente desde esta, tu ciudad, tu país. Te extrañamos todos, queremos que vuelvas pronto. Y bueno, Marco Vinicio, qué grato también volverte a ver. En la mañana estuvimos en un programa bastante ameno, bastante interesante, con la presencia de David, ¿no? Una gran promesa de periodismo deportivo en el Ecuador, en el programa en el que yo me siento complacido de formar parte. Hoy, queridos amigos, tenemos de invitado a un gran poeta de la provincia del Carchi, que ya le conoceremos durante la noche. Muy bien. María Luisa, muy buenas noches. Bienvenida. Desde Ginebra, acá la escuchamos, en La Carita de Dios. Hola, Marco Vinicio. Acá son las 2:30 de la madrugada. Definitivamente es toda la noche en vela. Es toda, debo querer tanto a Ecuador y a la gente que lo habita que continúe en pie. De todas maneras, se aprovecha el tiempo, el momento para leer y escribir poesía hasta cuando la consentida nos permita entrar a la sala de él y también tener el gusto de compartir con la
audiencia del programa de La Vida es un Poema, ese sentir, esa compañía de ellos que nos anima cada semana a hacerlo. Entonces, buenas noches, Marco Vinicio, que tengamos un hermoso programa. Buenas noches a mi colega poeta Jorge Santori. Para iniciar el programa, yo quiero un poco leer uno de los poemas, ya no de los míos. Como La noche es un poema, es necesario que también se recreen otros valiosos poetas, que son poetas de insignias del quehacer ecuatoriano, luz y vida de la poesía, amor y palpitar de ese sentir de la gente, traducción de la belleza permanente. Y David Cobo, poeta ambateño y editor de su Rapsodia Poética, Zafiro, que ha tenido un éxito rotundo, porque cuando convoca a David a trabajar en sus libros, a editar sus libros, es todo un éxito. Tenemos la suerte de que en Ecuador las letras y la cultura, y especialmente en determinadas ciudades del país, como es Ambato, definitivamente hay una dinámica, hay un trabajo profundo, hay un sentir del arte y de la belleza de manera sin igual. Y David Cobo, en uno de sus libros, que se llama Letras Ecuatorianas 3, porque ahorita va por su 6º libro, Zafiro Rapsodia. Este es editado en el 2017 por él mismo, porque la parte de ser poeta es escritor, es diseñador y es editor. Entonces voy a leer a nombre de su trabajo literario uno de los poemas de David Cobo Caicedo. El título es Te reclama ser, tierra y cielo juntados en el palpitar candente de la sonrisa, que escapa en cada arpegio de la diáfana mirada en que te encuentras, universal caricia de la vida, y lates. Resplandor revoloteante de perfumada flor, sumerges el paso de los tiempos, ahuecas en noche de luna el canto del agua cristalina mientras desnudas melodías del ángel, que armonizan profundas penumbras, cual doncellas corroen inquietas, y el estrépito jadeante del iris retumbante borbotea reventando los sentidos al instante en que te reclama el ser. Yo creo que para iniciar con un poema así, el trasfondo de ese poema tiene una belleza espiritual propio de la dimensión del poeta, propio de la dimensión de casi todos los poetas. Cuando hablamos con Jorge Santori, otro de los poetas exquisitos, pero de acá de la ciudad de Quito, también es hablar no solamente de la belleza material de este planeta, sino de aquella belleza espiritual, belleza del ser, por donde transcurren las letras, por donde se pintan las palabras, hasta dar un hermoso verso y al final un hermoso poema. Jorgito Santori, es una locura encontrarte nuevamente cada fin de semana, pero al mismo tiempo hemos estado contigo juntando los brazos, dándonos un abrazo eterno que tú lo sientes dentro de ti, lo vas a seguir sintiendo, de todas las personas, de todos los amigos y amigas que te queremos profundamente. Nuestro abrazo eterno, en nuestra amistad permanente, en todos los buenos y los malos ratos, en todo lo que Dios nos da y en todo el caminar
de esta vida. Muchas gracias, mi querida María Luisa. Igual Marco Vinicio ha tenido la deferencia de comunicarse. Bueno, el día que pasó este suceso tan triste, yo en realidad no estaba para nadie como debe ser, ¿no? Y sin embargo, yo reconozco ese calor que ahora nos ha unido en amistad. Marco Vinicio, tú me llamaron, que son ahora compañeros del programa, y para mí eso es muy importante, entender que hay algo más que una vida funcional, y eso algo más es el sentimiento que se genera cuando uno tiene un buen corazón. Yo pienso que las malas personas no sirven para la poesía. Una mala persona no es un buen poeta, ni siquiera es poeta. Una mala persona es alguien que vive para dañar, no tiene la sensibilidad que sí tenemos nosotros. Muchas gracias por la empatía, muchas gracias por la alteridad y también por el cariño. Les digo que es mutuo, ¿no? En esta noche, mis queridos amigos Marco Vinicio y María Luisa, permítanme, por favor, presentarles a Juan Carlos Albacura, un amigo personal, el cual tuve yo el orgullo, el honor de presentar su obra en la librería española. Un hombre, un poeta que ya le van a conocer, que parece desarraigado de esos cielos donde la poesía tenía un valor fundamental para entender la contemplación con respecto a la vida. No solamente escribe para que le aplaudan, él escribe para quienes no le escuchan. Ya van a conocer de su poesía, quiero presentarles. Juan Carlos Albacura nace en San Gabriel, Carchi, en 1987, es poeta, es abogado, creció labrando el campo, realizó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, se inicia en la literatura en el último año de colegio, creo que la mejor etapa además, ¿no? En 2011 publica su primer poemario, Poesías y Veranos. En 2012 ingresa a la Universidad Central del Ecuador, donde estudia Derecho y publica su segundo poemario, El cuerpo de la lluvia lejana. Actualmente reside en la ciudad de Quito, donde ejerce su profesión de abogado, tiene varias obras terminadas y otras en preparación, relatos y poesía, y no descarta iniciarse en la novela como un narrador. Yo he pensado, a propósito de esta presentación, que es muy justa, que Juan Carlos sería un gran novelista, que Juan Carlos, pero utilizando la poesía, ¿no? Es una combinación bastante interesante. Es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Carchi, ha sido invitado a publicar en otros países como España, Argentina y México. Ha publicado en revistas literarias y colaborado en publicaciones de contenido literario dentro del país, pero sobre todo en su universidad. Es un caro amigo al que yo hoy tengo el gusto de presentar, querido Marco Vinicio, querida María Luisa. Juan Carlos, ¿me escuchas? Muy buenas noches, Jorge Santori. Sí, ¿me escuchas? Buenas noches, qué gusto estar presente. Gómez Coelho Luisa. Te saluda Juan Carlos, igual Marco Vinicio. Es un honor para mí primeramente ser parte de este programa, estar como invitado, gracias a Jorge Santori. Te agradezco mucho y también pues por la biografía, ¿no? Debo manifestar que acá en el Carchi está un frío tenaz, fatal, entonces estoy prácticamente congelado. Bueno, sí, en cierto modo, la literatura nos ha llevado a otros niveles, a otros ámbitos, a otros campos, a escribir, como manifiesta Jorge, no solo para que nos aplaudan, o no solo para llegarle a todo el mundo, sino a un cierto determinado conglomerado de la sociedad, podría manifestar yo, ¿no? Es el tercer libro que publico y justamente tuve la grata experiencia de publicarlo con Colección Crónica de Sueños en Libresa, y Jorge Santori pues fue uno de los expositores que le dio una crítica muy elocuente y muy justa a mi libro, y de hecho reitero mis agradecimientos, Jorge. Muchas gracias, querido Juan Carlos. Estamos aquí para conversar acerca de tu visión del mundo. Te comento que en este programa han estado poetas muy reconocidos del país, pero sobre todo han estado poetas de una ciudad que yo amo mucho, como Ambato.
estuve viendo hoy los programas que estuvieron en el YouTube y he recordado la entrevista que le hicieron a un querido amigo que se llama Mauricio Moneno, ¿no? Que ha sido rector, vicerrector, y bueno, él fue obispo de la Iglesia Católica y ahora pues se dedica a la docencia. Entonces quería yo preguntarte, Juan Carlos, ¿cuál es el panorama del arte, concretamente de la poesía, en tu provincia, en el Carchi? Te pregunto esto porque nosotros vivimos hace muchos años un total centralismo de lo que son las instituciones públicas, las instituciones del Estado en Quito, y se ha visto despuntar últimamente, más bien un renacimiento de lo que es la poesía en Ambato, con colectivos importantes como Ciudad Poética, Poesía para Locos, y pues poesía, voz, ternura y sueño de mi querida Amparito Pico. Pero digamos, es una ciudad que está muy cerca de Quito, no así San Gabriel, no así Tulcán, que están en la provincia del Carchi. ¿Cómo ves tú al panorama artístico concretamente en la poesía, en el arte literario en tu provincia? Yo sé que te caracteriza la frontalidad en la presentación de tu obra, tú fuiste muy puntual, muy sincero y muy valiente también. Coincidimos en que el arte debe ser sincero, debe nacer con la esperanza de decir la verdad. ¿Cómo ves tú, querido amigo, el panorama literario en la provincia del Carchi, en tu provincia? Bueno, en este punto voy a ser un poquito duro, ¿no? Y justamente ayer hubo un evento en la Casa Cultural Cuasmal de aquí del Cantón Montúfar de la ciudad de San Gabriel, donde eh, se, se reunieron para un café literario, pero lastimosamente no pude acudir porque tuve una cirugía del pie, entonces estoy en casa prácticamente de mis padres y estoy sin poder caminar prácticamente. Entonces, primero me fue un poco penoso no poder asistir. Segundo, no comparto mucho este evento por cuanto el que es gestor de la Casa Cultural Cuasmal, se llama así en la ciudad de San Gabriel, invita solo a sus amigos y a veces se reúnen los pseudo, podría decirse, intelectuales, los pseudo poetas, quienes cogen y escriben en una hoja, en un cuaderno y dicen, no, voy a leer un poema que escribí y a veces lo leen desde el celular. Y eso no me parece. Si bien es cierto, la literatura se comienza desde abajo, escribiendo en una página, en una hoja, esfero, actualmente a computadora, borrando, corrigiendo, pero la literatura en sí no es solo saber escribir poesía, porque uno tiene que leer bastante, tiene que nutrirse y tiene que leer a diario para poder tener esa visión o acoger una escuela literaria e irse por esa tendencia literaria y poder escribir, abrirse campo. ¿Con qué? Acojo conocimiento, sí, pero me voy con lo mío, con lo que es nato de mí, con lo que me nace y con la crítica, con la vida que yo viví, con la tendencia que tengo y empiezo a escribir. Si bien es cierto, la poesía es lírica y uno escribe de los sentimientos, lo que a uno le apasiona, pero en la prosa, la narrativa, ya es muy diferente porque uno tiene que contextualizar algo dentro de lo que a uno le rodea, como sea ya lo social, lo político, lo, lo que le... Justamente ahí, mi querido amigo, muchas gracias. Te comento que Luisa es parte de la Corporación de Médicos Escritores del Ecuador y además que trabajó por muchos años para el servicio de esta ciudad, de la capital del Ecuador, que ha tenido digamos, una relevancia histórica impresionante y que desgraciadamente la historia solamente ha recordado a los que han estado muchas veces arriba y que no han sabido administrar. Te comento esto porque tanto lo que tú estudiaste como lo que estudió ella apenas roza el mundo de la literatura. Tú eres abogado y mi querida amiga es médico, ¿no? Y bueno, a propósito de la visita de otra amiga médico que se llama Adriana, que bueno, es una amiga de toda la vida y que también es médico. Entonces se me hizo acordarme de ti, María Luisa, porque ¿cómo es, Juan Carlos, el hecho de haber estudiado una profesión que si bien es cierto se requiere una capacidad, un talento impresionante para poder leer, porque el abogado lo que hace es leer e interpretar. Pero ¿cómo tú
partiste a la literatura y escogiste justamente la carrera de Derecho. No digo que los poetas no puedan ser abogados o médicos, porque aquí están reunidos dos amigos míos que han tenido profesiones muy dignas y muy loables para la sociedad. ¿Qué es más loable que defender a un desvalido? ¿Qué es más loable que salvarle la vida a otra persona? Pero, ¿cómo es este espectro, ¿no? En el que el abogado es poeta además. No sé si te ha pasado pensar el hecho de que probablemente en la cultura del Ecuador siempre se ha relegado a la poesía, a los profesores o a los, digamos, antropólogos, a las personas que estamos de alguna manera en el mundo de la comunicación social, pero ser un abogado y dedicarse a la poesía es algo que hay que decir, porque muchas personas piensan que los abogados son solamente novelistas o son solamente cuentistas, no digo cuenteros, ojo, no digo cuentistas. Bueno, Digo, Jorgito, le cuento algo extraordinariamente lo que acaba de decir usted. Topó un tema muy importante del abogado. Cuando se comenzó a querer estudiar leyes, hay gente que son columnistas de diarios en la provincia del Chimborazo. Incluso lo tenemos al doctor Miguel Benlazaga en nuestro amigo legal el día martes a través de Radio La Consentida Internacional. Es otra persona que ya lo va a conocer para que le entreviste, porque dice, mis primeros inicios fueron la poesía para poder escribir en el diario. Mire usted, qué bonito. qué Abogado bonito. también de profesión. Juan Carlos, ¿cómo es esta? Acertadísimo tu comentario, querido Marco Vinicio. ¿Cómo es, Juan Carlos, entonces, el que un abogado escriba poemas, ¿no? Yo entiendo lo de María Luisa, porque el sentir de su vida respecto a sus hijos, respecto a un mundo, digamos, mágico que ella nos relata en cada uno de sus poemas, que ya leeré más adelante uno y que también leeré el tuyo, querido amigo. Pero ¿cómo es esto de ser poeta y ser abogado? Gracias. Termino con algo cortito referente a la pregunta anterior. Te quería decir que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Carchi, sí está apoyando netamente a los artistas de aquí, del Carchi, a quienes escriben, hacen arte, pero a veces creo que mal destinan ese dinero para promocionar obras que, soy un poco duro, ¿no? Para promocionar obras que no tienen un realce literario, un valor literario. Entonces, por ahí es una pena. Tú sabes, la política siempre es así, ¿no? Las amistades, porque eres mi pana, te voy a dar publicando el libro y yo estoy de presidente o de director. Pero bueno, ese es un tema que prácticamente habrá que subsanarlo. Sí, subsanarlo acá. Bueno, en referente a la pregunta actual, debo manifestarte que yo me inicié en la literatura, en la poesía, cuando tenía 18 años. Ya fue casi pasando cuando uno ya empieza a ser joven, mayor de edad. Pues, prácticamente como yo te dije cuando yo expuse mi obra. Por la situación económica, yo no estudié desde niño, terminé la escuela y tuve que ir a trabajar. A partir de los 16 recién empecé a estudiar a distancia, después ya pude estudiar ¿cómo se llama? La primaria, la secundaria pude estudiar ya en un colegio presencial. Ahí es donde yo conocí una maestra de literatura y nos inculcó, y a mí me encantó la literatura, me llamó mucho la atención en ese entonces la literatura española, la literatura universal, pero justamente yo en sexto curso yo conocí a la generación decapitada, a Rubén Darío y a Edgar Allan Poe, pero sobre todo a Charles Baudelaire, que en realidad fue quien llegó como cuando los guerreros griegos te cruzan un sable así en el corazón y te cruzan y te quedas ahí. Prácticamente la generación decapitada y Las flores del mal de Charles Baudelaire y de Rubén Darío fueron los primeros libros que yo leí, y en ese entonces yo fui por primera vez a Quito incluso a buscar un libro de esos, los encontré en Librimundi y los compré, y te cuento que leí por 3 ocasiones la obra Las flores del mal, porque fue muy difícil entenderlo. Entonces yo me fui por esa tendencia literaria del simbolismo. Como antecedente te cuento, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Fui a la universidad, quise estudiar literatura, pero prácticamente no me vi como un docente, me reconocí a mí mismo, dije, yo no tengo paciencia y no voy a tener esa capacidad. Sí me gusta enseñar, pero no voy a tener esa capacidad o esa paciencia para poder decirle a un estudiante, vea, por favor haga silencio, por favor haga los deberes, por favor esto. Entonces no, renuncié, porque de hecho siempre
quise ser abogado, o sea, soy honesto, siempre quise ser abogado, pero la literatura ha sido una de mis pasiones más grandes y enormes con las que he podido desahogarme, desenvolverme, viajar, introducirme en esos libros, poder leer, poder nutrirme y deshacerme de este mundo, porque cuando uno está en el ámbito del abogado, simplemente se rige a normas, leyes, aprender jurisprudencia, derecho y no va más. Las normas son encuadradas, en cambio la literatura te abre campo, te abre camino hacia los pensamientos y la libertad que tú y como tú las puedes expresar. Sin duda alguna, querido amigo. Quiero... Jorgito, Dime, mi Jorgito, perdóname antes de que se me vaya la idea. Como yo soy médica, pero antes que médica soy poeta, y tú lo sabes. El poeta tiene que vibrar, el poeta tiene que fluir, el poeta tiene que sentir, el poeta tiene que escribir, como un don que le nace del alma. El poeta tiene que soñar. El poeta es un ser angelical fuera de este universo, viviendo en universos distantes, en universos diferentes, transmutando su sentir con el ensueño de una noche, etcétera, etcétera. Si se habla así, tú dejas de ser abogado, dejas de ser médico, dejas de ser cualquier cosa para solo ser poeta. Entonces la pregunta es, ¿cómo conjugas tu tiempo, tu sentir entre ser abogado, que es una profesión, te hablo como médica porque tengo pacientes de abogados, absolutamente dura, porque debes tomar decisiones sobre el destino de tu cliente, porque debes ser absolutamente centrado en la ley y ahí no entra la poesía, ahí no entra el sentimiento, ahí no entra el don del ser, el don de la conciencia, el don del fluir, entran otros aspectos netamente materiales. Cuando tú eres abogado, estás así, pero cuando eres poeta, es tu otro don de tu personalidad que está en otro momento, en otra percepción de ese instante, de esos tiempos. Estás viviendo de otra manera. ¿Cómo conjugas los dos sentires, los dos pensares y las dos formas de vivir? Buena pregunta. Yo Señor doctor Carlos. Juan Carlos, nomás dime, por favor. Ya, entonces, Juan Carlos, la pregunta, ¿cómo tú puedes conjugar dos momentos absolutamente diferentes en tu manera de ser, de existir y de pensar para que lleves una existencia que no te vayas ni por un lado ni el otro lado y estés bien contigo mismo? Sí, a ver, es un poco dinámico, ¿no? Más bien podría decirse, y te soy honesto, ¿no? La literatura te enriquece el alma, te nutre la vida, tu ser interior y te hace sentir feliz. Sin embargo, alguna vez yo escribía y una chica, y lo recuerdo, ¿no? Como anécdota, en Ibarra, yo tenía 22 años y estaba en un instituto de preuniversitario para dar las pruebas del CENESID y poder entrar a la universidad, y me decía, pero ¿para qué se va a dedicar a la literatura si los poetas se mueren de hambre? Me decían, ¿no? O sea, literal. y yo le decía que no, que nuestro afán como poetas no es buscar un bien económico, no es abarrotarnos de dinero y publicar y vender como los hacen, por ejemplo, y no son escritores, Carlos Cuauhtémoc Sánchez y Coelho, que no son escritores prácticamente. La literatura incluso los ha considerado como no escritores porque son pseudo. Entonces, prácticamente tú lo escribes, te olvidas del mundo, o sea, dentro de la literatura. Yo me pongo a escribir, pongo a escucharme, por ejemplo, a Mozart, a Chopin, que me gusta mucho, a Beethoven también, y me pongo a escribir. Simplemente cuando yo estoy leyendo, igual escucho esa música, estoy trabajando, escucho esa música y me pongo a escribir.
Sin embargo, cuando debo dedicarme a la profesión como tal, sí soy frío. O sea, no me apasiono con el problema del cliente o de mi representado, podría decirse, no me introduzco en ese problema, simplemente hago lo que como profesional debo hacer, darle una solución, una respuesta. Una vez alguien me decía, pero no le dio pena que le llevaron preso al señor. Le digo, pero ¿por qué? Si él no ha pagado, pues debieron llevarle preso. Entonces me dice, pero no, y a mí sí me diera pena. Le digo, no, pues si viviera del sentimiento, llorara con cada cliente, le decía, ¿no? Porque son las cosas, la realidad. Sin embargo, cuando me pongo a trabajar, como digo, dentro del área del derecho, uno tiene que ser bien rígido, debe ser bien neutral, y también debe ser muy ético, tener principios. Todo apegado a las normas, a las reglas, al derecho. Tú tienes que hacer una demanda y estar revisando los códigos, fundamentar, y eres otra persona. Vas a la audiencia, desarrollas tu audiencia, expones tu teoría del caso dentro de lo que es el área penal o en el área civil, expones tu problema, fundamentas en normas jurídicas. Sin embargo, ahí no está, o el Juan Carlos podría decirlo. Siempre he dicho, yo creo que tengo dos mundos, ¿no? El mundo del poeta, donde estoy sentimental, donde a veces me siento afligido, le escribo a alguien y le digo, mira, te escribí este poema y te envío. Y te sientes triste o te sientes alegre o te sientes simplemente que has escribido. Sin embargo, cuando tú estás en el área del derecho, ya no existe el poeta, no existe el romántico, no existe nada. Te olvidas incluso, yo lo digo por lo que he vivido, te olvidas incluso que eres poeta, que eres escritor. Yo les obsequiaba mi libro a algunos colegas de por acá, de la ciudad de San Gabriel, perdón, de la provincia del Cachi, y me decían, se sorprendían porque decían, no sabíamos que tenía ese don de escribir. Sin embargo, me dijeron, notábamos algo diferente en usted, porque si bien es cierto, la literatura es la madre de todas las ciencias, y para mí yo digo eso porque otros dicen que es la física, porque a través de la literatura tú puedes narrar o escribir con normas perfectas, gramática y ortografía. Y mira, y tiene un fundamento filosófico lo que acabas de decir. Claude Lévi-Strauss, un gran investigador cultural, un gran antropólogo del cual parten todos los estudios antropológicos occidentales, porque hasta Claude Lévi-Strauss, todo lo que se conocía como antropología era siempre estudiar lo oriental, al indio de la selva, pero este concepto de multietnia, de plurinacionalidad, nace efectivamente con él, donde dice que todo parte del lenguaje, ¿no? Disrumpe con otro filósofo llamado Martin Heidegger, que en cambio piensa que la ciencia como disciplina del ser humano no reflexiona al nivel de la filosofía. Y Claude Lévi-Strauss dice, no, todo tipo de ciencia, sea la jurisprudencia, sea la sociología, la antropología, la medicina, la física y la matemática, existe porque hay un lenguaje que permite expresar. Dicho de otra manera, ¿cómo entender, por ejemplo, un poeta, cómo entiende un médico la nulidad del usufructo vitalicio? ¿Qué será para ellos, por ejemplo, una acusación por prevaricato? ¿Qué será un delito culposo, un delito doloso? ¿Qué será, por ejemplo, una orden de arraigo, una medida cautelar en la prohibición de la enajenación de los bienes? ¿Y qué será, por ejemplo, para los abogados, una traqueomalancia supraadquirida? ¿Qué será, por ejemplo, una falla en la válvula tricúspida? ¿Qué será una incisión en la arteria aorta? ¿Qué relación tendrá la femoral con, y vamos, ¿no? O sea, los conceptos, el lenguaje de todo tipo de ciencia es fundamental para podernos entender, y de ahí el tiempo que le dedicamos a cada actividad que nos permita llevar el pan a nuestra mesa. Concuerdo absolutamente contigo, mi querido amigo. Todo parte desde el lenguaje analizado desde Martin Heidegger, analizado desde Walter Benjamin, desde Michel Foucault, desde Noam Chomsky. Sí nos han dado pautas para entender que todo es por el lenguaje. Y hoy estamos, mi querido Marco Vinicio, Mr. Ruge, la voz potente del Ecuador en las mañanas. En esa ruta impresionante con ustedes estamos aprendiendo un poquito más. Me agrada bastante la pregunta que le hizo
Porque el abogado tiene sentimientos, el abogado tiene su corazoncito que le está palpitiendo. A lo mejor se enamoró muy tardíamente. Eso estoy notando y observándole al doctor. Y A a Juan Carlos. propósito de él. Mira, Jorgito, una pregunta al Juan Carlos. Yo creo que tú no puedes ser imparcial. No sé cómo sea tu manera de, de existir entre la poesía y la abogacía, las leyes. Pero yo pienso que tú eres dos personajes, eres un híbrido de existencia. Tú puedes entrar a las cortes, puedes entrar a los juicios que tú dices y tomar decisiones absolutamente profesionales, pero tu alma está fuera de ahí, así de simple. Es como los médicos, Jorge acaba de decir el lenguaje de cada profesión, el lenguaje médico, cantidad de cosas que de la parte legal y todo, que yo particularmente nunca ni siquiera me acercaría a saber qué es lo que tú dices, un ordenamiento jurídico y todo, porque yo hice una maestría en ciencias internacionales y para ahí mis compañeros eran abogados y tenía que entrar un poco a toda la parte filosófica, jurídica, legal y todo demás, pero para mí definitivamente me di cuenta que yo no entro ni a la esquina de ahí, pero sí entro como médica. Y entonces Jorge también, como es un gran autodidacta, aparte de periodista y todo, también entra el lenguaje médico y entra tu lenguaje y entra los otros lenguajes. Entonces, el lenguaje como forma de expresar lo que tú haces en la parte profesional y en la parte literaria es una maravilla. Pero el lenguaje es solamente una forma de expresar el conocimiento, una forma de expresar lo que tú haces y nada más. Y cada cual tiene especificidad del lenguaje de acuerdo a lo que tú eres. Pero yo no consigo, y ahí sí discrepo, y a lo mejor con Jorge, que es también un híbrido, bivalente, polivalente, porque sabe un montón de cosas, tiene que estar de aquí para allá saltando en el conocimiento, saltando en la investigación, saltando en sus empresas, saltando en sus negocios, y tú tienes que estar entre la filosofía y las leyes y la literatura, y yo tengo que estar entre la medicina, entre el qué hacer antropológico y social y de salud pública, que trabajé toda la vida en la municipalidad trabajando con la gente, sintiendo a la gente. Porque tú cuando trabajas así materialmente tu profesión no sientes a la gente. Y yo creo que tan importante que es ese sentimiento, esa relación humanística con la gente. Eso hacemos los médicos. A veces a mí sí me pasa que soy médica y poeta a la vez. Porque cuando estoy atendiendo una consulta médica, cuando estoy trabajando con una comunidad, cuando estoy tratando con la gente, a veces me nace el poema, y me nace la percepción de sentir belleza en este existir de la gente. Y me nace las ganas, del deseo y la locura de hacer un poema cuando estoy con un cliente que realmente siento que vibra junto a mí. Entonces la poesía es ese vibrar en conjunto de cada día, de cada momento, y ese eterno encuentro entre cada ser. Entonces, a lo mejor eres y no eres. Yo escribí hace algún rato cómo escribe el poeta, qué es ser un poeta. Y creo que en la próxima lo vamos a leer, Jorgito, en donde te das cuenta que eres y no eres. Yo justamente... Y que a la vez estás vibrando por todos lados. Sí, Jorgito. Yo justamente creo que estamos tan lejos, pero asimismo tan conectados, porque tengo en mis manos algo que quisiera compartir con mi querido Mr. Ruge, contigo, María Luisa, y contigo, Juan Carlos, amigos. A propósito de la visita de nuestro querido poeta invitado esta noche, Juan Carlos no solamente que es un poeta por tratar de sacar lo que tiene. Yo considero que la poesía es más que, puede ser terapia, pero es más que la terapia.
él encierra una técnica muy brillante. Él manifiesta dentro de las figuras literarias, tanto la enumeración, tiene metáforas muy bonitas, símiles muy bien construidos, porque es una persona que le toma en serio a la poesía. El hecho de destinar un tiempo para ejercer su profesión, para escribir un poema en ese mundo tan conflictivo y tan exhausto como es el mundo del derecho, él escribe un poema que dice, y el romanticismo, y el romanticismo. Jorge, perdón, ¿qué página es? Es en la 53, Muchas el gracias. 14 de abril del 2016. Un poema, nuestros sueños, la salud, los siglos del poeta, el viaje hacia la muerte, las aves al sur y las cartas escritas a la tarde. Hay libertad, hay poesía, noches de la tierra, la existencia. Los cafés abandonados, el romanticismo y Chopin, sus alas paradisiacas, aquella luna de colores, las noches de París, el huerto de tertulias, sus flores mustias, el amanecer. Bello, bello, bello. No, Felicitaciones, Juan Carlos. Felicitaciones a ti, que lo escribes muy bien. Ya fue a Jorgito, que lo lee súper, que lo declama súper. Con características espléndidamente originales. La totalmente. poesía es Además más de la simple técnica. y bonita. Además de la Sí, técnica, vemos algunas figuras literarias sí. que ya son prescindidas cada vez más por los nuevos escritores. Juan Carlos ha entrado ya a formar parte de la antología de escritores ecuatorianos de la editorial Libresa, que es la editorial de la librería española, ¿no? En ese sentido, es un reconocimiento que se le da a él dentro de los poetas ecuatorianos por parte de dicha editorial, porque no solamente que sabe utilizar a la poesía como un medio para que la aclamen o la aplaudan, sino para dejar una huella indeleble en nuestra historia literaria. A propósito del poema de Juan Carlos, hay otro que quiero leer y dice a Natalia. A Natalia, mi hija, ¿verdad? Mi hija se llama Natalia. Cariño, cierra tus ojos mientras Ay, entono la perdón. canción que tú amas. No llores más, yo enjugaré tus lágrimas y te arrullaré en mis brazos. Tú sabes que eres parte de la luna y las estrellas, y cada día te cobija un nuevo arco iris de plata y de jazmín. Cariño, he juntado un manojo de quimeras y las he bordado con hilos de nácar mientras cuido de ti. Sabes, siempre eres hermosa, no importa la fragilidad de tu caminar. Dios creó el universo para ti y tú eres su princesa. La sensibilidad del poeta es esa justamente. Dos, dos vínculos que se crean dentro de mi mismo corazón. El primero de un amigo al que aprecio mucho y el otro de una amiga que quiero con todo el corazón, ¿no? Con este mismo corazón que hoy les ha leído dos de sus poemas. ¿Qué es el romanticismo más que un movimiento artístico? Que tristemente se lo ha relegado a eso. Es la capacidad de encontrar belleza en nuestra rutina. Uno le hace un poema al romanticismo per se, y mi amiga toma parte de ese movimiento y concibe una obra para su hija Natalia, a quien le mandamos todos un saludo. En ese sentido, yo creo que la poesía, lejos de las disciplinas que hemos decidido estudiar o seguir, nos hermana cada vez que podemos conocer un poeta. ¿Por qué razón? Porque hay un médico, hay un abogado. En el programa de la mañana estamos Marco Vinicio y yo y tratamos temas políticos muy duros como la desaparición de la abogada María Belén Bernal y después hablamos de fútbol. Y eso mismo relacionado al ámbito de la literatura per se. Tengo alguien que vive en Suiza, alguien que está en el Carchi y juntos nos podemos abrazar en un lazo indisoluble, que es el del romanticismo a propósito de los dos poemas que he leído.
Oye, Jorgito, eres una maravilla y felicitaciones, Marco Vinicio, ¿ah? Porque sin querer, porque se la vi en francés, porque así es la vida. María Luisa, la experiencia de usted es el complemento de cada programa suyo, porque usted conduce y Jorgito le reemplaza a las 1000 maravillas. Qué bonito. Ok, Marco Vinicio, muchas gracias. Pero yo digo, es el destino, querido Jorge Santori, querido Marco Vinicio y Juan Carlos, poeta, abogado, que junta a las gentes. Porque este programa nació de improvisar cosas, nunca se conversó nada. Nos encontramos con Marco Vinicio, con Mr. Ruge, nos encontramos con Eduardo López, que es un compañero médico, y definitivamente nos encontramos en el programa. Y encontrándonos en el programa junto con Fernando Guerrero, que es otro distinguido médico, poeta también, llegamos hasta donde llegamos. Y creo que tenemos 3 meses en el aire, o 4 meses, Marco Vinicio, si más no recuerdo, en donde ya han transitado por La vida es un poema distinguidos poetas. Y tenemos el lujo de tener médicos, escritores, ingenieros, abogados, trabajando y dedicándonos su poesía en este espacio. Y tú eres uno de ellos, Jorge Santori. Cuando yo le digo a Marco Vinicio, vamos a hacer el mejor programa poético de arte y literatura en su radio La Consentida, es un pensar, es un sentir, pero qué lejana pudo estar la realidad. Y simplemente la vida nos concedió tener esta realidad y estamos ahorita cuatrito juntos, el director de la radio, el abogado Juan Carlos, tú Jorge Santori, que eres un guambra que yo quiero sobremanera, porque haces de todo, haces de todo. Haces de todo, y repito, haces de todo, y lo haces con ganas, lo haces con ñeque, lo haces con dedicación, sin dar a torcer el camino. Y eso es muy importante. Mi querida María Luisa, te agradezco por tus palabras. Sabes que cuando Juan Carlos, te comento, cuando Juan Carlos me llama una tarde y me dice, mira Jorge, tengo tu libro, pero ahorita estoy leyendo a Sartre, me dijo. Cuando ya lo termine voy a comenzar con el tuyo. Yo pude haber dicho, ¿sabes qué? No puedo hacer la presentación, pero a mí me motivó la sinceridad que tuvo él para decirme, aún no conozco tu obra, pero he tenido una referencia de vos, de un amigo en común que tenemos, y quiero que me presentes la obra. No me dijo, mira, yo ya conozco tu obra, he visto tus entrevistas, no, él me dijo, no conozco de tu obra, y bastó eso para yo darle la importancia que se merece. Lejos de ser poeta, lejos de ser médico, lejos de ser un gran periodista como Mr. Ruge, un abogado o alguien tan importante para la historia de este país como tú, el simple hecho de que sea humano ya me hace que que esté ligado a la humanidad, como dice John Donne, ¿no? La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Pero yo quiero ahora pedirle a mi querido amigo Juan Carlos Albacura, que de por sí tiene un nombre ya bastante lírico, ¿no? Juan Carlos Albacura. Además, a mí me suena como Jorge Luis Borges, como Roberto Bolaño, como Carlos Ruiz Zafón, esos nombres combinados bonitos, ¿no? Que por favor nos lea uno de sus poemas. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, por hacerme acuerdo de los antecedentes. Y antes de iniciar a leer un poema, te cuento, el día que yo te envié el mensaje y te dije, hoy voy a leer tu libro, el que me obsequiaste, que es, no recuerdo el nombre porque todos los libros los tengo en Quito. ¿Me podrías hacer el memoria, por favor? Luna de Fuego, mi querido. Luna de Fuego. Hubo un poema que me marcó y me llamó mucho y me encantó, que incluso le compartí a Juan Miguel Hidalgo, que prácticamente gracias a él te conocí a ti. Maravilloso, que se titula Claudicar, que está en la página 56, porque lo tengo en mi celular en la captura que hice, por eso te digo, ¿no? Me encantó esa parte donde dice, te envío libros envueltos en nostalgias que no entiendes, porque los ángeles no entienden de rencores, pero comprenden la misericordia. Y te digo, ¿por qué me marcó? Porque yo le he obsequiado libros a alguien
y ese alguien los lee y a veces se distancia y a veces vuelve. Y como que, o sea, no sé si me lo recibe de pena, de lástima, de rabia, yo lo digo así, ¿no? O será un gusto, porque sí le gusta leer y por eso le he obsequiado. Me encantó esa poesía prácticamente, es hermoso y te felicito muchísimo. Y te soy honesto, ese día lo leí el libro completo y lo terminé entre las 5 de la tarde porque estaba viajando en el trajinar entre Machachi y Sangolquí, entonces mientras viajaba lo leí. Hermoso libro, te felicito mucho. Gracias, mi querido amigo, gracias. Espero que haya sido de tu agrado. En realidad, no es un libro tan grande como el tuyo, ¿no? Yo, bueno, he dejado ya la arrogancia superlativa de llamarme poeta. Creo que no lo soy. Creo que un poeta, como dice María Luisa, es alguien que es un ser celestial, ¿no? Que está desarraigado del cielo y de la tierra. Yo soy más para pelearme con los políticos. Yo soy más para decir la verdad en la cara a Jorge Yunda y a Rafael Correa y escribir cuentos de eso, ¿no? Claro. Yo utilicé la poesía en su momento para hablar de esa parte erótica, de esa parte de la amistad, ¿no? Pero siento que poetas son ustedes. Por eso te quiero merecer, querido Juan Carlos, que nos deleites con uno de tus poemas, el que tú escojas. Yo de todas maneras leí el libro, lo leí 2 veces en realidad para hacerte la presentación, puesto que me importas de verdad. Y bueno, y espero que también que te haya podido gustar. Ahora estoy con Mr. Ruge, con mi querida amiga María Luisa y con un invitado más, Jacinto. El doctor Jacinto Vargas, que hace... El doctor Jacinto Vargas. Ah, claro. María Luisa, un placer verte. Vive en Estados Unidos. Hola, hola Jacinta, los años te saludo desde Ginebra. Ya ves, Oye, ya qué me rico, ¿no? cruzar el charco. Disfruto de la bella a las Europa. 2:30 de la mañana en este rato. ¿Qué te parece? Son 7 horas de diferencia, Sí. pero por estar... Ahora duermes hasta por más estar tarde. por los locos poetas y estar contigo, Mr. Ruge, puedo pasar toda la noche porque es Eso le una decía al doctor delicia. Jacinto que por favor, Para el alma. media horita ya llego yo, y media horita. Entonces yo le dije, va a aparecer María Luisa Gómez Coello. El esfuerzo que hace ella es algo superlativo, extraordinario, una sensibilidad única, porque la poesía, si usted no aparece los días viernes, como en el caso de Jorgito Santori, que hoy en la mañana estaba observando y presentándole a otro compañero en el programa de opinión comunitaria, y lo mezclábamos con deportes, que venía el interés por este jugador que los chilenos parece que se han enamorado de ese jugador, que no quieren dejarle participar en Qatar 2022. Bueno, de pronto, debe doler también no ver entre... Ellos se creen siempre mundialistas, mejores que nosotros, y ver en televisión el mundial sí debe ser triste. Siguen llorando. ¿Quién está llorando? Los chilenos. Doctor Jacinto Vargas, qué gusto conocerle. Le presento a otro amigo, el doctor Juan Carlos Albacura. Él es abogado de San Gabriel. Él vive en Quito, pero él nació, es muy orgulloso de sus raíces. Yo he conversado con él. Le presento, doctor Jacinto. Él es abogado de la República del Ecuador. Ahorita está en San Gabriel porque, bueno, tuvo una cirugía en el pie. Está bien de lo que me pudo conversar. Y bueno, quiero merecerle nuevamente, doctor, querido amigo Juan Carlos, que por favor nos deleite con uno de sus poemas. Mucho gusto. Perdona, Juan Carlos, antes ya te dije de ti, porque yo creo que la poesía entra dentro del alma, y ese tú, te, ti y usted, a veces literariamente es solo un concepto gramatical, pero la relación que se va dando entre nosotros es una relación que trasciende más allá de eso. Entonces, yo lo único que te quiero decir, doctor Jacinto Vargas, no me puedo perder esta oportunidad de verte otra vez, de decirte que también eres el compañero del alma. Te cuento, Jorge Santori, que con el doctor Jacinto Vargas fuimos compañeros de la facultad de medicina, y nos volvemos a ver con él después de un montón de años, cuando Jacinto Vargas se convierte en científico de la medicina,
Cuando es un investigador a carta cabal durante toda su vida, lo hace con ternura de su alma, como que si escribiera una poesía. Tú investigas la ciencia como hacer un poema, un poco, digamos, para compararlo, ¿no es cierto?, la parte literaria con la parte médica. Eres un poeta de la medicina. Y también, no solo que es de eso, te comento, Jorge Santori y Jacinto Vargas es un gran cirujano que realiza trasplantes en todos los pacientes. Él profesionalmente está trabajando en los Estados Unidos, se fue de nuestro lado, del país que le ama, pero él siempre está con nosotros, nunca se ha ido realmente, ¿ya? Y bueno, y a su vez, doctor Jacinto Vargas, te cuento por qué Jorge Santori está en el programa. Jorge Santori es un amigo poeta que tenemos una relación en común. Hacer poesía, trabajar por la ciudad, porque él alguna vez va a debutar en cualquiera de las dignidades políticas, porque es un hacedor de la ciudad, porque ama la ciudad, porque quiere trabajar con la gente, y como es un guambra, como se dice en nuestro vulgar entendimiento, tenemos que trabajar por él algún rato y seguir trabajando, porque tiene sueños para servir a la ciudad. Y ahí nos conocemos, ¿ves? Fíjate, pensando en el municipio, pensando en la ciudad, y nos hermanamos con la poesía. Por eso es que Jorge también está en nuestro programa La vida es un poema, también dando todo lo que es de él. Bienvenido, Juan Carlos, te dejo ahora sí, ya no les interrumpo. Perfecto, muchas gracias. Se me olvidó decir algo, ¿no? Recordemos que Kafka también fue abogado y fue uno de los grandes escritores. Cuando escribió El proceso era cuando hacía prácticas en el instituto, no recuerdo el nombre, cuando estaba ya egresado de la Facultad de Derecho, en Praga, ¿no? Uno de los grandes. Voy a leerles un poema que lo escribí en el 29 de agosto del año 2015. Dejaré poesía por aquí. Dejaré poesía por aquí, por si alguien se enamora cuando se olvide de sí. Dejaré poesía por aquí y le dedicaré música a la muerte, para que baile con la poesía, con mi plectro en el adiós. Dejaré poesía por aquí, por si ya no tenga nada que escribir. Dejaré poesía, por si acaso la muerte quiera leer a la tarde. Quizás después de mis días, cuando escuche sin ansias el dolor del sonido a la luz de las vastas canciones amadas. Quizá la muerte también de muerta lea a la tarde. Oh, dulce amada muerte, después de vos que lea cualquiera. También los muertos tienen derecho a ser el ser que quieran. Pondré música al tenor y pondré tenor sobre la música. Tal vez sea solo una vida arcana que no ha leído los días. Después, a su muerte y su pasionera fiesta, al tranvía final. Dejaré la trova de una última estrofa, un poema de paz por cada día en la existencia de los humanos, lejos de la idiotez de los suyos, otros mundos sin la muerte. Bravo, bravo. A eso me refiero yo, queridos amigos, cuando les presento a Juan Carlos, ¿no? Es alguien que no solamente utiliza el verso libre de Walt Whitman, ¿no? Como si fuera una verborrea, sino que es de verdad la técnica que él tiene, y se lo dije delante de muchas personas el día en que fue la presentación en la librería española, ¿no? A cargo de Libreza y de Estuardo, ¿cómo es el apellido? Vallejo. Estuardo Vallejo, efectivamente, gran editor de aquí de Quito, ¿no? Se lo dije personalmente, lo dije delante de todas las personas y se lo digo también a ustedes. Lo que a mí me apasiona de Juan Carlos es la técnica que utiliza, ¿no? Son esas metáforas, esas imágenes que habla de la tarde y de la muerte, que es una constante en todos sus poemas. Cuando María Luisa me da su poemario, yo le leo con el alma y le leo con el corazón, pero sobre todo con la mente, puesto que si algo sé hacer yo es leer. En ese sentido, pues, qué gusto ese bello poema que has compartido con nosotros, con Mr. Ruge, con Jacinto, con María Luisa y conmigo. Me siento feliz de que al menos de manera virtual pronto estarás aquí, igual que todos ustedes en el Farol Café Libro, cuando
Jacinto, vengas al Ecuador, cuando retornes a tu país eres bienvenido, esta es tu casa, basta que seas amigo de mis amigos para que yo también te considere como un amigo. Mr. Ruge, que la invitación es perpetua y constante, igual que María Luisa, ¿no? Al igual que contigo, Juan Carlos. Visitarás pronto el Farol y podrás honrar este espacio que se construyó para esto justamente. Ahora tu voz está flotando, está bailando con los libros que están aquí atrás, a propósito de Rubén Darío, que tengo aquí una bellísima obra, ¿no? El padre de Azul de Rubén Darío. Tengo también de Baudelaire, ¿no? Y las flores. Entonces, a ver, tu voz ahora está con ellos, aquí tengo libros, tengo café, así que ¿qué más podemos pedir los poetas? Voy a leer otro, ¿les parece? Se titula Lo que fue. Fue escrito el 2 de abril del año 2016. Lo que fue, del poema Muy lejos, Poesías y veranos, año 2011. Los ojos de la luna, sombradas por las olas al norte y la lluvia de abril que se llevó a sus hijos. Abril ebrio. Hacía del siglo pasado la noche, se vestían sus años de libertad y sus pies. Los ojos de la luna, esa vieja bailarina, y envejece el país. Ya no es Francia a sus pies. Los navegantes a la estrella, la odisea de su fe y sus cantares y sus llantos cobijados de paz. Un poeta lee a la secuela de sus años en la faz. Todo se ausenta con la muerte, incluso lo que fue. Gracias. Bello, 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 bello. Felicitaciones, Juan Carlos, eres todo un poeta. Definitivamente, tú trabajas con las metáforas de maravilla. Definitivamente, es una locura, no todo el mundo lo puede hacer. Y además, además el ritmo, sí, que una de las partes importantes de la poesía es el ritmo, y Juan Carlos tienes estas entonaciones que juega con la fonética. Sí, además claro. que es muy crítico, que todos sus poemas guardan una dosis de crítica, ¿no? Que hay que saberle, hay que conocerle para entender, ¿no? Claro, que el arte nace con esperanza de ser subversivo, no necesariamente en el ámbito político, a pesar de que Aristóteles nos diga que somos zopoliticón, ¿no? Pero encierra una crítica que es muy, muy, muy buena. Queridos amigos, antes de continuar, quiero comentarles que, bueno, ahorita nos dan la noticia de que van a cerrar el centro histórico por algún evento que va a hacer aquí, entonces no voy a poder continuar con ustedes, me tengo que despedir en este momento, pero les dejo con Juan Carlos, María Luisa. Jorgito, tenemos 10 minutos todavía para poder terminar. Ah, bueno. Fíjate, Jorgito. Ingresamos a una pausita y regresamos con mucha fuerza y poesía. Fíjate, Marco Vinicio, antes de que vayan a la pausita, déjenme luego de la pausita leer un poema de Edgar Castellano. Por favor, vamos a ver. Definitivamente es una locura leerlo a él. ¿Ok? Juan Carlos, Edgar Castellano es uno de los quiteños más ambateños que pueden existir, que engalana las letras de Ambato con la identidad quiteña. Le vas a conocer ahora mediante la letra y en algún momento te voy a presentar. Él fue diputado por Tungurahua, ha sido radiodifusor durante toda la vida, fue candidato a la alcaldía de Ambato y ahora él es un referente importantísimo de las letras en nuestro país, sobre todo de la poesía, con un bello poema que se llama Abril. El abril era un vestido negro, que espero que ese sea. De todas maneras, Ok. Entonces, lunes y María Luisa, te espero. Yo me tengo que retirar porque van a cerrar ahorita las calles y tengo que salir de urgencia. Jacinto, qué gusto conocerte. Como te dije, eres bienvenido. Una palabra, Jorge. Me impresionaste la primera noche, por suerte me puso no para participar, sino para escuchar. Y yo felicité, enseguida escribí el programa, fue un lindo programa. Y le dije a Marco Vinicio, necesitamos unos 100 locos como Jorge, eso es lo que necesitamos para cambiar un poco este país y limpiar sobre todo el correísmo. Ah, no, sí, por supuesto. Bravo. Estás en buen camino. Antes de que te vayas, Jorgito, ¿qué dice Edgar Castellano en su poesía?
El título es La Estación. Te amaré así, en la estación del trole. Está hablando de Quito, verás. Él vive en Ambato, pero está hablando en algún momento cuando vivió aquí en Quito. Te amaré así en la estación del trole, pagando con 2 monedas mi novatada y tu transporte. Pondré en fila mi ansiedad por seguir detrás de tu mirada y atropelladamente averiguar que tus ojos pardos y tus labios tensos trepan por San Blas al mediodía. Igual que mis recuerdos te amaré así en la estación del trole y esperaré en fila hasta que alguien me devuelva tu sonrisa. Y ese beso a empujones que puso a prueba mi equilibrio y desbarató tus ganas de escapar en parada equivocada. Fragmentos de textos del libro de Edgar Castellanos, Galletas para el Té. Es increíble, el Edgar es un poeta, él nació aquí en San Marcos, tengo el orgullo de ser el amigo. No coincidimos en nuestras ideas políticas, pero yo creo que la amistad no consiste solamente en tener personas de nuestro mismo pensamiento, sino en diferir de ellas y aceptar la diferencia del otro, asumiendo también que para el otro nosotros somos un extraño, que también se esfuerzan los otros a aceptarnos. Mis queridos amigos, les deseo una linda noche, les mando muchos abrazos. Nos vamos. Igualmente, Jorge, un abrazo fuerte. Que vaya bien su evento. Muchas gracias. Carlos, te quedas en tu casa. Yo voy, el video va a estar guardado, entonces yo le voy a ver más tardecito. María Luisa, mi querida amiga, te abrazo con todo el corazón, sabes lo Chao, Jorgito, nos vemos en pocos días. Conocerle. Hasta luego, gracias. María Luisa, un placer. Un placer, Jacinto, bienvenido por acá. Juan Carlos, el invitado de la noche, Jacinto Vargas, un distinguido abogado de Tucá. Y creo que nos vas a leer otro poema de tu libro tan hermoso. Perfecto. ¿Tenemos cuántos minutos, Marco Vinicio? Estamos con 8:30 para poder cerrar. Tenemos todavía 10 minutos. Perfecto. Ya, ok. Por esta ocasión, porque si no nos vamos la próxima semana de 8 en adelante hasta las 9:30, 10. Sería con gusto también. Más bien espero poder seguir participando como oyente. Claro, es un gusto conocerle y estamos listos para recibirlo. Con todo agrado, con todo gusto. Este poema... Bienvenido a nuestro mundo de la poesía, querido Juan Carlos, porque nuestro señor doctor Jacinto Vargas, médico de trayectoria, forma parte de nuestro grupo de poesía también, así que bienvenido. Muchas gracias. Este es el libro prácticamente que publiqué, ¿no? Esta es la contraportada del sello de Libreza, como manifestaba Jorge, y este es el título, se titula Vienen dos tiempos, para cuando no esté, poesía en otros tiempos. Wow. ¿Cuándo lo editaste? ¿Cuándo lo terminaste de editar? A ver, bueno, yo lo escribí entre 2014 y 2017 prácticamente. Sin embargo, el libro fue editado y lanzado la fecha... Soy malo para las fechas, ¿eh? Recordemos que fue editado y lanzado en la fecha... En mayo, este mes de mayo fue, del 2022. Prácticamente. O sea que está recién salido del horno, querido Jacinto. Bueno. Más bien, prácticamente a través de Jorge Santori me gustaría hacerles llegar unos 2 ejemplares, ¿no? Y igual para Marco Vinicio serían 3 ejemplares. Para gracias, que... sí. Sabes, antes de que leas tu poema, querido Juan Carlos, uno de los objetivos de la vida es un poema. Es con el pasar del tiempo, cada uno de los escritores entrevistados pueden tener la bondad de dejar un librito de las publicaciones que tengan, si lo tienen 1, 2, 3, 4 publicaciones, a fin de nosotros ir armando nuestra biblioteca de los escritores que ya son personajes dentro del programa. Perfecto. Lo que queremos es hacer
un grupo de poetas de diferentes andares, de diferentes profesiones, junto con nosotros y hablando del arte y la literatura. Porque un poco Jacinto, Mr. Ruge y tú también lo sabes, de que realmente necesitamos un escape del alma, fuera del que hace de la rutina. Y que más hablar de poesía, porque la poesía es la belleza plena para todos los sentimientos, para la tristeza, para los conflictos, para el estado medio especial, ese vacío del alma que a veces se da. Y todo eso lo hacemos poesía y lo tornamos en bello. La tristeza en belleza, te das cuenta lo que eso significa y lo podemos hacer porque tú lo vas a expresar en uno de tus poemas. Adelante, Juan Carlos. Perfecto. Este fue escrito un 30 de noviembre del año 2016. Incluso en el pie de página dice, este poema hace referencia al primer día de enero del año 2014 a las 0 horas y 25 minutos. Todo se guarda en el baúl de la memoria, la fiesta de un año nuevo. En enero, para vos, mi musa, y a la mar tu marinero. Para tu cuerpo de rosas un enero, y un poema de amor al spleen. Para tus años de luz mi afín de letras ciegas, un cancionero. En enero el verso hechicero, coreando en cada ángelus la gloria de la noche y su luz. Sonatas de verano frente a un febrero. Casi siempre un te quiero, una copa, una pluma y la libertad del poeta, la muerte y su bondad. Pero vos mi musa y a la mar tu marinero, un soneto de amor en enero. Tu cuerpo hecho de rubíes y bellas flores carmesíes, y yo un poeta, una noche y un bolero. Muchas gracias. Wow, bello, bello, bello. Sabes que es una maravilla lo que tú escribes, o sea, definitivamente es una bendición, ¿eh? La poesía es una bendición de Dios. ¿Qué dices tú, Jacinto? ¿Y qué dice Mr. Ruge? ¿Qué es la poesía? ¿Es una bendición? ¿No es una bendición? ¿Es un espacio del alma? ¿Es un espacio solamente de pasar el tiempo? ¿Qué es la poesía? ¿Y qué es en el arte? ¿Y qué es en la cultura? ¿Y qué ha significado a través de los tiempos? Todo. Sí, yo te dije, ustedes los poetas son unos privilegiados que manejan, son 27 letras, ¿no? Porque acaban de quitar las 2, que eran 29, que eran entonces 27. La L y la S, Sí. Acaban de quitar las 2. Sí, Pero no me acuerdo. Con 27 letras hacer las maravillas que hacen es un privilegio, ¿no? Y como has dicho muy bien, ustedes pueden decir y hacer lo que quieran con ese don que Dios les ha dado, porque, claro, ahí está la gente y llegan después de la inteligencia emocional que ustedes tienen, que es muy diferente a la nuestra. Con esa inteligencia llegan a la inteligencia trascendental. Y vean ustedes que se puede llegar, no sé, a no morir, a persistir para siempre. Sabes que yo escribí lo siguiente hace un rato. Entre letras, tinta y papel se escribe tu nombre. ¿Cuántas noches me pierdo extrañando los caminos, extrañando las manos, extrañando de dónde vengo? No sé por qué letras y pinceles se guardan en mi memoria. Creo imaginar que son partículas de estrellas jugando en el infinito y que luego viajan a mi ser solo para soñarte, amado, en las tildes de tus besos. ¿Desde cuándo escribo? No lo sé. Solo a veces pienso que mi alma, partícula de cosmos, extravió su viaje y que su insondable esencia no pertenece a esta tierra. Tampoco a mis rimas y metáforas son de alguna parte de otros universos que no sincronizan aquí.
Tu amor inmenso y eterno no pertenece a mis daños. A veces vibras en el gemir de mis ansias, a veces te ausentas cuando te busco y no te encuentro. Qué difícil es para mí ser. Entonces, como un soplo de esperanza, escribo con la luna, me abrazan miles de soles en su alcoba y en el hechizo de ese vibrar te encuentro con aquella misma mirada de pasión de tus delirios. Me queman tus pupilas y mi cuerpo, éxtasis de tu aliento, otra vez navega en tu piel. Vuelvo a ser carne de tu carne. Mas en ese trance soy verso y poema, fluyendo en tus antojos, pintando en tus letras los labios que me besan, la cópula de los amantes en el trino de los ruiseñores. Muchas gracias. Qué bonito la poesía de María Luisa Gómez Coello esta noche. Siempre está presente con sus poemas y siempre nos da un poquito de gusto cada vez que la escuchamos, porque cultiva un corazón bondadoso. No le teme al futuro. Eso me pregunto yo cuando lo escucho a usted. Y es una poesía musical. La poesía que debe ser compuesta con música también sería algo hermoso. Eduardo Vinicio López dijo: vamos a ver las guitarras para tener un marco musical cuando tengamos poesía. Es un acierto. Eduardito siempre está pendiente de lo que quiere aumentar más el programa con esa cortina musical con guitarras. Ayer estaba hablando un poquito de las guitarras con el doctor Jacinto también. Y queremos darle eso al programa de La Vida es un Poema. Juan Carlos y Marco Vinicio. Bueno, muchas gracias, perdón. A ver, continúa. ¿Dónde estás, Eduardito? Juan Carlos. Yo solo quiero comentar que la poesía no tiene futuro. La poesía es solo y el aquí y el ahora. Ni antes ni después. Es solo este momento. Es nunca, es todo. Es esencia y es nada. Y así se eterniza por siempre. Desde la Grecia hasta ahora. No sabemos desde cuándo, ¿no es cierto? Entonces lo que tú dices, Jacinto, es muy sabio. Trasciende más allá de ti mismo, trasciende más allá del universo. Así es. Señor doctor Juan Carlos, tiene usted la palabra y la parte musical de Eduardo Marco Vinicio. Eduardito López, es posible que esté viniendo para el programa que tenemos con la Asociación de Profesionales Artistas de Pichincha. Wow, entonces no viene para nosotros. Claro, por eso es que estamos cerrando. O sea, el horario nuestro es nuevo, pero parece que acertamos también con el horario. Está muy bien, 8:30. Solo nos hemos comido una horita que anticipadamente de 8 a 9:30 hacemos todos los fines de semana. Pero por esta ocasión hemos aprovechado por este compromiso que tengo, ¿no? Para poder acertadamente llegar a tiempo 8:30 que les dije. Ya, voy a leerles, me permito leerles un poema que no pertenece prácticamente al libro publicado. Creo que se me apagó la cámara, no sé si me escuchan. Ahí está bien. Ya, les decía, voy a leerles un poema que no pertenece al libro publicado y lo escribí me parece que fue el 5 de noviembre del año 2021. O sea, prácticamente hace un año casi. Ese formará parte de un poemario que estoy prácticamente terminando, se titula Acuarios, el poema, perdón, la obra, el poemario completo. La obra. Sí, y se titula el poema así: La memoria, el olvido. El tren, la memoria, los ojos, el cielo, el infierno, la faz, la luna y el puerto. Una estación, un mar y el averno. El olvido, la memoria, el cabello, sus manos, su alma,
los ojos, el espejo, el pan y el vino, sus auras y su cuerpo. El pasaje, la portada, la postrimera noche, mi noche, el cuervo, el cuento, el canto, el claustro y el cuarto, la memoria, la gitana, la odisea, el café, el viaje, el universo, el libro, la pluma, el relato y el final. Acuario, 8 infiernos después, primer verano, segunda lluvia, un terno y tiempo, una hada y nocturna. Sabiduría, violinista, invierno, luz y poesía, 2 lustros después, festejos, poesía, ecos y versos. La memoria otra vez, y otra vez el olvido, secuestrada. El último aposento para cuando no esté, y de otros tiempos, la poesía. Entonces vos, casi sola y renaciente, auscultada luz, eterna planta de borlas y cascadas a la mar, un Edén, un acuario. Muchas gracias. Bello, 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 bello. Bueno, de esta manera agradezco la presencia del doctor Jacinto Vargas, como siempre nos promete el viernes, él no debe estar aquí, pero siempre viene al programa porque se destreza, absoluto relax. Eso le noto yo siempre a doctor Jacinto. Y al doctor Juan Carlos Albacura, que tenemos el gusto de tenerlo, gracias a Jorgito Santori, y estaremos haciéndole la respectiva invitación cuando nosotros, por favor, le hagamos. Tenga la gentileza de acompañarnos también. Gracias, Marco Vinicio. Gracias a la audiencia de La Vida es un Poema. Cerramos con broche de oro este día viernes con la presencia y el honor de tener a Juan Carlos con sus hermosos versos y poemas. Con el honor de tener al doctor Jacinto Vargas, nuestro compañero y amigo de siempre. Gracias, María Luisa. Eminente médico a quien yo respeto y quiero. Y agradecer a la vida y a Dios por estar en este momento y por estar juntos. A solicitarte un favor, Juan Carlos, que puedas dejar el teléfono a Marco Vinicio, porque vamos a contar contigo para la estructura y la continuidad del programa. Tú vas a ser nuestro gran aporte y te vamos a pedir de favor que compartas con nosotros tu poesía. Y a Jacinto agradecerle por siempre que está con nosotros, y él también de poco a poco, a lo mejor a breve plazo tenemos un médico poeta más, ¿verdad? Porque también te vamos a comentar en el resto del programa la cantidad de médicos y de profesionales haciendo poesía. Maravilloso. Eso es maravilloso. una maravilla. Sí. Una buena noche a todos. Igualmente para María Luisa Gómez Coello, disfruta de la voz Europa, consentida, un saludo especial para toda la familia allá en Ginebra, un saludo especial para toda la gente linda. Bueno, en interno, por favor, Juan Carlos, un momentito para coger su teléfono y su correo electrónico de pronto también. Mi doctor Jacinto. No olvides de dejar tu libro, el libro A mí te ruge. También, claro, muchas gracias. Ofreció y lo siento que está ya con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Mañana dialogando con Rodrigo Oleas a partir de las 9 de la mañana. Opinión directamente con el pueblo. Gracias. Está presentando La Vida es un Poema. Radio Consentida Internacional. Con rumbo cierto. Con o sin viento a favor. La vida es un poema. Quieres un magnífico día. Este es un día maravilloso. Tu mentalidad positiva. Acalla las evasivas del pesimismo. La fe te abre amplios y prometedores horizontes. Haz hoy con tu actitud mental positiva. Con su grata compañía, aquí partimos hacia la ruta que nos proponemos recorrer.
La vida es un poema. Amigas y amigos, el próximo lunes 19 de septiembre, a las 19 horas Ecuador, en el programa La Consentida Internacional, compartiendo con Teodoro Remache, estará desde Barranquilla, Colombia, la poeta, conductora, locutora Tilita Linda y Nirosa Sandoval. Cordialmente invitadas e invitados. Yo soy tu consentida.